Continuamos con la temática, las relaciones internas y externas del mensaje. Nos toca analizar el tema de hoy, de esta semana, el segundo método o la segunda estrategia para comprender las palabras utilizando el contexto. Primero vamos a definir qué es un contexto. Antes de ingresar a la estrategia de uso del contexto, vamos a definir qué es un contexto. A continuación vamos a leer algunos ejemplos para llegar a esta definición con una manera más concreta. Cuando somos espectadores en una situación determinada, podemos ver la situación como un todo. Ese todo está compuesto por varios elementos y cada elemento debe guardar armonía con los demás elementos y con el todo. Entenderemos mejor como ejemplo el caso de una ceremonia de matrimonio católica. Este es nuestro ejemplo. La novia va vestida de blanco, muy elegante. El novio va vestido de terno y con corbata o corbatín, también muy elegante. Las damas de honor llevan vestido de gala. Todos los invitados están elegantemente vestidos. De pronto la gente se queda mirando los pies del novio. ¿Qué pasó? Esta es una escena muy familiar. Muchas ocasiones nosotros observamos muchas cosas y nos preguntamos también otro tanto de cosas. En nuestro ejemplo, el novio está muy elegante, pero todo el mundo le queda viendo a los pies. La interrogante es, ¿qué pasó? La respuesta es la siguiente. El novio está muy elegante, pero no tiene zapatos de cuero, sino que tiene unos zapatos tenis que están llenos de barro. Este elemento, el tenis lleno de barro, ¿es armónico con el resto de elementos? ¿Es armónico con todo? Es decir, esta ceremonia específica que estamos narrando ¿sirve para que el novio vaya con tenis sucios con barro? ¿Cuál es la explicación? Pregúntate a ti mismo, analiza y encuentra tus propias respuestas. Lee bien el contexto. No te puedo decir yo cuál es la respuesta, porque pueden haber varios factores y los tienes que descubrir tú. Tal vez al finalizar esta clase te darás cuenta de cuál es la respuesta correcta y puedes regresar al video y analizar bien. Todavía no nos queda claro qué es el contexto. Pues bien, aprendamos. Después de haber revisado el caso anterior, espero que con apoyo de algún familiar tuyo o de tus papás o investigación propia tuya, veamos lo siguiente. Cuando tú tienes una lectura o cuando estás observando algo, tienes que preguntarte, ¿cuáles son los elementos que están involucrados en esta situación? ¿Cómo debe ser la relación entre los diferentes elementos que componen esta situación? Si tú logras responder estas dos preguntas, estás buscando un contexto. Entonces, a todos los elementos que están involucrados en una situación y a la relación armónica entre ellos para que puedan formar parte de un todo, es lo que conocemos con el nombre de contexto. Es decir, debemos ser muy observadores, ser muy tinosos a leer y darle a cada palabra el significado adecuado. Aquí tenemos un ejemplo en combo. Tenemos dos preguntas que voy a interpretar en un solo gráfico. Primero, les propongo identificar cuáles son los elementos que conforman el todo de una aula de clases. Recuerden, tienen que averiguar
para responder cuáles son los que tienen relación entre sí de acuerdo a lo que yo les estoy preguntando, de acuerdo al aula de clases. ¿Qué me responderías? Bien, yo tengo ahí niños, cuadernos, pupitres, sillas, una maestra, un pizarrón. Todo está en contexto, porque la pregunta era una aula de clases. Ahora vamos a dar un ejemplo de un elemento fuera de contexto. Vamos a suponer que tenemos un dibujo de un hombre en un barquito o en un flotador en el agua y está remando con una escoba. El elemento que no pertenece al dibujo será la escoba, porque ese elemento no pertenece a la actividad que debe hacer la persona con el remo. ¿Sí? Entonces son dos ejercicios en uno. Yo he colocado a través de la ventana la persona que está con su flotador y su remo, su escoba, ¿sí? Para que entiendan que dependiendo de la pregunta, ustedes deben responder. Si yo hubiera preguntado de toda la imagen que ustedes ven, ¿cuál es la que está fuera de contexto a la educación? Me hubieran dicho el barquito, el señor que está remando, pero no era la pregunta. La primera pregunta era analizar todos los elementos que están en el aula, ya contestamos, y la segunda pregunta era analizar solamente a la persona que está remando, que se decía que está remando con una escoba. Entonces ahí pregunto, una persona remando con una escoba, ¿qué está fuera de contexto? La actividad de remar, estar en el agua, estar en el flotador, tener un casco. No, lo que está fuera de contexto era la escoba. Continuemos con otro ejercicio. Tenemos de fondo una playa muy familiar. Tenemos varias personas, 7 en total, de las cuales hay 3 mujeres, 2 hombres, 2 niños. 3 sillas para descansar. Podemos observar todo, pero hay algo que está fuera de contexto. ¿Qué está fuera de contexto? Analiza tú antes de recibir la respuesta. Bien, te la doy. Si en la playa de pronto hay un hombre recostado en la arena, tomando el sol con terno y corbata, vestido de esa manera, ese hombre está fuera del contexto. Es decir, no es armónico con los demás elementos que conforman ese todo. Observemos el hombre que está en la esquina inferior derecha. Está recostado, pero nadie se recuesta en la playa con un terno a recibir el sol. Miren, todos los demás están con trajes de baño, los niños están recogiendo arena, una chica está leyendo, otra chica está observando el mar. ¿Sí? Entonces, hemos descubierto en una imagen qué es lo que está fuera de contexto. Algo que no es armónico. Presento ahora la actividad que van a hacer para el portafolio. Es la única tarea que van a tener. Tienen que responder las 4 preguntas que van a aparecer más adelante en base al razonamiento del contexto de este acertijo. El acertijo dice de la siguiente forma. Alberto está muy nervioso, pues mató a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve a su papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de que él mató a Diana, pero el niño ya sospecha qué fue lo que pasó. Lee varias veces.
Ahora respondan lo siguiente. ¿Quién es Diana? ¿Qué es una bailarina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué murió Diana? Miren ahí una imagen de Steve Jobs, gran ícono de la ciencia y la tecnología, empresario. Todos sabemos quién es. Él dijo esta frase: los detalles cuentan. Lean bien y su tarea es pasar este acertijo en una hojita y contestar esas 4 preguntas. Espero que lo logren. Continuamos analizando cómo funciona la estrategia del contexto. Ahora que ya sabemos qué es un contexto, trabajemos la estrategia para comprender palabras a través de su uso. Por ejemplo, en la oración, el universo es inconmensurable. El contexto no nos ayuda a saber qué significa inconmensurable, pues si reemplazamos a esa palabra por cualquier otra, la idea queda armónica. Así, por ejemplo, podemos decir: el universo es grande, o el universo es maravilloso, o el universo es oscuro. Cualquiera de estas palabras dan armonía al resto de las palabras. Esto quiere decir que el contexto, es decir, las otras palabras que forman esa oración, no ayudan a saber la palabra que significa inconmensurable, ya que cualquier palabra encuadra bien en la oración, pero en otras ocasiones las palabras que conforman la oración y que acompañan a la palabra desconocida nos orientan sobre qué significa esa palabra. Espero que no hayan quedado confundidos. Otro ejemplo. Recuerden, estamos en la estrategia del contexto. Si decimos: hasta este momento, para el ser humano, el universo es inconmensurable, ya que aún no se ha desarrollado suficientemente aparatos para medir las distancias que hay en él. En esta oración, si hay unas palabras que al relacionarlas nos permiten orientar sobre el significado de la palabra inconmensurable. Por ejemplo, las palabras medir distancias que hay en el universo. No hay aparatos para medir. Si relacionamos esos elementos con el universo es inconmensurable para el ser humano, y con hasta ahora podremos aproximarnos al significado de inconmensurable como inmedible. Miren, aquí tenemos otro contexto más completo y hemos llegado a identificar que la palabra inconmensurable quiere decir no medible. Por esta razón es que solo se puede usar el contexto en el caso de que las palabras que rodean o acompañan a la palabra desconocida obliguen a un determinado significado para dicha palabra. Caso contrario, no se puede. Esto también nos hace reflexionar a que nosotros, cuando queremos dar un mensaje correcto a alguien, debemos tener un contexto adecuado, no dejar palabras sueltas, no divagar, no redundar, es decir, ser claros en nuestras exposiciones o en nuestras alocuciones. Ojo, si no saben qué es alocución, ya saben, diccionario y a nuestro glosario. ¿Siguen con la duda? No importa. Otro ejercicio. Si tomamos la siguiente oración, podríamos decir cuál es la palabra que falta en ella gracias a las demás palabras que la acompañan. La oración es esta: los niños necesitan la protección de su para sentirse seguros.
¿Su qué? Esa es la palabra que vamos a tratar de identificar. Las pistas que nos da la oración son: necesitan protección, seguros y niños. ¿Quiénes protegen a los niños? ¿Quiénes dan seguridad a los niños? Podemos responder: los padres, los adultos, la familia, el padre o la madre. Todo eso podemos decir, pero no todas son las respuestas correctas. Es una sola. Como la palabra que está antes de la palabra faltante es su, entonces la palabra que falta no puede ser padres, porque no podemos decir su padres, un error gramatical. Ni tampoco puede ser adultos, pues no podemos decir su adultos. Entonces la palabra faltante puede ser madre, su madre, como también puede ser padre, su padre. Y finalmente también puede ser familia, una familia que se protege mutuamente. Si se puede decir su familia. Entonces, elige tú cuáles son la o las correctas para completar esta oración de acuerdo a su contexto.